es de acceso libre, así que si ustedes desean lo pueden buscar y lo pueden descargar para leer y para complementar. ¿No? Los autores, bueno, ya los mencioné, David Requena, de la Rockefeller University, Aldair Médico, de Cayetano Heredia, Ruy Chacón, de la Universidad Sao Paulo, Manuel Ramírez, del CIPM, el Centro de Excelencia de San Marcos, y pues quien les habla en esta ocasión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí están los autores y comenzamos entonces a descifrar un poco el artículo. Lo primero que nosotros tenemos que ver es conocer un poco la estructura de SARS-CoV-2. Este virus es un virus ARN de cadena simple, ¿no? Que tiene sus proteínas estructurales, la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana, la proteína S de spike, que es la que interacciona con AC2 para la infección, la nucleocápside y también las proteínas no estructurales, ¿no? Como los SORF, entre otros. Entonces, un poco rápido porque no es el tema del artículo, pero solamente para mencionar las estructurales y las no estructurales, ¿no? Porque nosotros hemos analizado para cada una de estas proteínas estas interacciones con estos HLA y los epítopos. Entonces, lo primero que hicimos, esta es la metodología, tenemos tres pasos principales. La primera fue ir al GISAID, ¿no? Y buscar todos los genomas que hasta esa fecha habían, obviamente los genomas en, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Eh, que estén bien secuenciados, creo que se llama secuenciamiento GOLD o secuenciamiento de oro, algo así, ¿no? Luego lo que hicimos fue un alineamiento del genoma y de la traducción de las proteínas. Se analizó la entropía por el factor de Shannon, se hizo un análisis de la presión selectiva y también se hizo una predicción de las modificaciones post-traduccionales, ¿no? Post-traductional modifications, ¿no? Este era el primer paso que nosotros teníamos, ¿no? En mente con los alineamientos y hacer una filogenia. Luego dijimos, pero bueno, si vamos a hacer todo esto, podemos buscar epítopos y podemos ver la parte inmunológica. Y comenzamos a buscar literatura, ¿no? Literatura para HLA, para el antígeno leucocitario humano. Nosotros nos dimos cuenta que la base de datos más grande que incluye estos alelos, ¿no? El Allele Frequency Net Database, tenía una poca representación, ¿no? Tenía poca información para Sudamérica. Entonces, en un primer momento nosotros eh, pensamos y quisimos hacerlo solamente para Perú, y luego nos dimos cuenta que la problemática pues era para todos los países, ¿no? De Sudamérica. Y comenzamos entonces a buscar literatura, ¿no? A buscar literatura científica en PubMed. Utilizamos algoritmos de búsqueda avanzada, utilizamos un script también desarrollado por David Requena para hacer la búsqueda automática y encontramos 2.267 artículos que cumplían pues nuestros primeros criterios de búsqueda. Aquí incluíamos pues artículos que reportaban nuevos alelos HLA, reportaban por ejemplo estudios de caso control, es decir, asociados a algunas enfermedades para ver la predisposición, y una vez que teníamos eso, pues teníamos que hacer el filtrado, ¿no? Filtrar toda esa información. Hay que precisar que nosotros buscamos para todo Sudamérica, pero no encontramos evidencias o artículos científicos que nos hablen, por ejemplo, de Guyana Francesa y de Surinam. Entonces, por eso solamente en el mapa que ya seguro ustedes han visto, solamente están representados los 9 países más grandes o más representativos de Sudamérica, ¿no? Entonces, nuestros criterios de filtrado primero eran que la resolución de genotipificación de HLA tenía que ser mayor o igual a 4 dígitos. Esto fue también muy interesante porque nosotros teníamos que ver qué tipo de genotipificación había sido. Y algunos criterios de exclusión también incluían la técnica, ¿no? Si era una técnica antigua, si era una técnica pues más moderna, obviamente preferíamos siempre la técnica más moderna. Luego tiene que cumplir otro criterio, que el sample size, es decir, el tamaño poblacional o el tamaño muestral, tenía que ser mayor o igual a 100. Si no había datos, es decir, si no había
ningún artículo que pasara el 100, pues se relajaba este cutoff, este filtro, a un n mayor o igual a 40. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Paraguay, ¿sí? Y luego lo que hacíamos, como les mencionaba, era pues hacer un match, es decir, hacer un análisis entre el tamaño de muestra y la tecnología, para ver la resolución y para ver el tamaño poblacional. Una vez que tuvimos esto, hicimos un promedio, es decir, un promedio de todas estas frecuencias, ¿no? Y nos dimos cuenta que en la base de datos habían frecuencias que estaban representadas habían alelos, perdón, que estaban representados con una frecuencia menor a 5, y habían otros que no estaban incluidos. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que al hacer este promedio de todo este análisis, que la verdad fue bastante riguroso porque se tenían que hacer muchas tablas, ¿no? Primero comenzamos en Excel, luego utilizamos R, ¿no? Luego utilizamos Python también para hacer estos trabajos, ¿no? Y al hacer este promedio, nosotros pudimos obtener ese mapa que, como repito, ya han podido ustedes de repente apreciar, en el cual rescatamos alelos, ¿no? Que estaban subrepresentados y agregamos nuevos alelos a esta base de datos, o bueno, que no estaban reportados en esta base de datos, ¿no? Entonces, una vez con esta información, que ya teníamos los alelos más representativos por cada país, ¿no? Pues dijimos, completemos el estudio, hagamos predicción de epítopes. Si ya tenemos los alelos y tenemos el alineamiento, tenemos la predicción de modificaciones postproduccionales, de presión selectiva, de entropía, pues ahora busquemos los epítopes, esas pequeñas moléculas que son parte del virus, que van a generar una respuesta inmunogénica o inmunológica en las personas para ver si es que podrían estos epítopes, estos nuevos epítopes, ser utilizados en un tipo de vacuna especial que se llaman vacunas basadas en epítopes. Ojo con esa palabra, podría, no es que pueda, no es que podrá, podría, en un condicional, porque va a depender mucho de cómo se maneje esta información. Entonces, nuestro primer input, es decir, nuestro primer punto de partida, era las frecuencias alélicas promediadas o ponderadas de América, que ya lo teníamos en este paso. El segundo input eran las proteínas virales consensus, que ya lo teníamos de este punto. Y luego, utilizando algoritmos no computacionales que utilizan redes neuronales y redes convolucionales, ¿no? Se predijo los epítopes utilizando NetMHC-PAN, McFlurry y NetMHC-2-PAN, ¿sí? Obviamente aquí se tenía que tener los puntos de corte. Para NetMHC se utilizó un rank menor o igual a 2, para el McFlurry un ISC de 50 que sea menor o igual a 500 nanomolar, y para NetMHC2 un rank menor o igual a 10, perdón. Haciendo todos estos estudios, ¿no? Se pudieron predecir 11.644 epítopes perpéptidos lineales de células T. Luego, con esos datos, analizamos cuáles de estos eran más representativos, o bueno, cuáles de estos interaccionaban con los alelos más representativos de Sudamérica, es decir, por países. Y a eso les asignamos un valor, y a eso le llamamos coverage score. El coverage score es la sumatoria en todos los países de los alelos cubiertos sobre el total de alelos frecuentes por país. Es decir, a cada país le asignábamos un valor, como teníamos para algunos casos 9 países, porque en algunos no había data, pues el total era 9, ¿no? El total de alelos 9 y debería ser 9, y mientras más se acercaba a uno, pues ese epítope, esa cobertura era mucho mejor. Si al sumar todos los países igual era más alto, se acercaba más a uno, el porcentaje de cobertura era más alto y obviamente ese epítope era mejor para todo Sudamérica. Luego también analizamos que de repente algunos epítopes, nos dimos cuenta que algunos epítopes ya habían sido predecidos, ya habían sido trabajados, y para eso buscamos en otra base de datos que es la IEDB, y encontramos que había 1.400 péptidos ya con evidencia por diferentes trabajos.
Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer de nuevo un filtrado para ver cuáles de nuestros epítopes podrían ser inmunogénicos, podrían ser utilizados, y cuáles de esos tenían evidencia y cuáles de esos no tenían evidencia. Al final, nosotros nos quedamos con 61 epítopes, no candidatos, de los cuales 27 son para HLA-1 y 34 son para HLA-2. ¿Sí? Entonces, fue todo un proceso de algunos meses hacer toda esta data, siempre tratando de mantener siempre los parámetros, ¿no? Y si ustedes van al artículo, pues van a poder entender mejor la metodología en la metodología suplementaria, ¿no? Que hemos hecho ahí todo el análisis de todos los artículos que hemos leído, cómo hicimos la predicción, cómo hicimos la selección, analizamos la presión selectiva y las modificaciones posttraduccionales. Obviamente aquí cada uno de los autores pues aportaba en la parte, digamos, de su expertise. Entonces, al final creo que aprendimos algunas cosas unos de otros y esto es lo más importante. Entonces, este es el mapita que ustedes seguro ya han visto y lo deben haber visto en las redes. Digamos, es la imagen más representativa del artículo porque nos muestra el ponderado de las frecuencias alélicas de HLA en Sudamérica. Y nos damos cuenta que obviamente hay diversidad, ¿no? Tenemos solamente aquí para HLA clase 1 o HLA1, A, B y C, y tenemos solamente uno, que es el DRB1 para HLA clase 2, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues la diversidad de HLA por país es muy interesante, ¿no? Cada país tiene sus propias digamos, frecuencias alélicas independientes del resto de países. Y lo que se hizo con este trabajo, uno de los aportes quizás más, a mi modo de ver, más importantes, ¿no? Es que se aumentó la cantidad de datos que habían para Sudamérica. El principal, digamos, beneficiado con este trabajo, podríamos decirlo entre comillas, fue Brasil, porque subió, ¿no? Aumentó su data en más o menos un 2.700%. ¿Y eso por qué? Porque Brasil tiene una red de donadores de médula, la Redome, que constantemente está genotipificando sus poblaciones, ¿no? Y eso hace que, si se dan cuenta, pues miren la cantidad de datos que tiene Brasil, 4.2 millones, comparadas con Ecuador, por ejemplo, que para HLA solamente tiene 63 muestras. O de repente, si lo queremos comparar con nosotros, con Perú, que solamente tiene 500 muestras, por ejemplo. Comparado contra los 4 millones, obviamente hay aquí un trabajo. Entonces, la idea es que este trabajo también sirva no solamente para SARS-CoV-2, sino también para otras enfermedades endémicas en las cuales se podría, repito, aprovechar este trabajo, ¿no? Para poder buscar tratamientos o métodos de diagnóstico más efectivos basados en esto, en la interacción de estos HLA con algunos epítopos, ¿no? Y también para aumentar los trabajos de genotipificación, que son importantes no solamente para trasplantes de médula ósea, sino también para conocer esta diversidad y para poder conocer cómo va a responder cada población frente a determinada infección o frente a determinado patógeno. Si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, over, en Sudamérica, si sacamos Guyana, Surinam, Guyana y Guyana Francesa, son 10 países. ¿Quién me falta? Me falta Uruguay. Y el problema de Uruguay es que no hay, en la literatura, hay trabajos, sí, pero con un cutoff relajado, ¿no? O sea, de 40. Entonces, por eso no está en el mapa general, pero sí hay estudios, aunque muy pocos, sobre la variación alélica de Uruguay, ¿ya? En esta segunda figura, lo que queremos mostrar aquí son los epítopes que hemos encontrado en la proteína Spike. Los triángulos invertidos resaltan nuestros mejores candidatos, o sea, por ejemplo, eh, aquí, ¿no? Nuestros mejores candidatos, ¿no? El coverage score, es decir, la gradiente de cobertura está el score de cobertura está en una gradiente verde,
¿no? Tanto para HLA como para clase 1 y para clase 2, y las modificaciones posttraduccionales están mostradas coloreadas en círculo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo que para HLA ya había evidencia experimental para algunos de estos epítopes, candidatos, en los cuales nosotros sí, es cierto, tenemos algunos que ya habían sido reportados, que ya habían sido antes trabajados, pero nosotros también presentamos nuevos, algunos que no habían sido descritos antes, tanto para HLA clase 1 y tanto para HLA clase 2. Entonces, eso también sería un aporte para esta base de datos para el IEDB, mostrando nuevos epítopes, ¿no? Ojo, predichos, no experimentales, ¿no? Y ahora lo que se está tratando de hacer es, obviamente, lo que nos falta, ¿no? Probar, experimentar si es que nuestros epítopes predichos tienen, ¿no? Esa actividad inmunológica, ¿no? Para responder, ¿no? Y eso ya se está tratando de trabajar con un compañero del artículo, con Manuel Ramírez, que trabaja en el CITBM, ¿no? Que estamos viendo, o él está viendo la forma de probar estos epítopes, ¿no? Para realmente evidenciar o saber si es que tiene o no tiene, ¿no? Una respuesta inmunológica efectiva, ¿no? Y luego con las modificaciones posttraduccionales, obviamente esto es importante porque sabemos, por ejemplo, que las glicosilaciones y las palmitoilaciones van a poder jugar o podrían jugar un rol importante en la patogénesis, ¿no? Y en el proceso de infección de este coronavirus, ¿no? Entonces, por esa parte también ha habido, pues, más evidencia que nosotros hemos podido agregar. Obviamente, repito, es una evidencia predicha, no es una evidencia ya probada, no es una evidencia que se haya experimentado, es una evidencia in silico, pero se está buscando la manera de probar lo que se ha predicho. En la figura 3, lo que vemos son los candidatos de H2, porque es más fácil o se recomienda siempre que para clase 2 se analiza la estructura tridimensional, por eso que ustedes ven aquí el trímero de Spike, aquí están los giros que estamos haciendo a esta proteína, para que ustedes puedan ver exactamente cómo se están representando. Por ejemplo, los nuevos candidatos en la RBD, en el dominio de interacción al receptor, estamos viendo aquí, ¿no? Hay un muy buen epítope que podría ser utilizado como de repente un blanco para poder hacer un anticuerpo monoclonal, porque justamente bloquea ese dominio de interacción con el receptor, con ACE. Luego también vemos los amarillos, que son nuevos epítopos, que también podrían tener algún rol importante para buscar anticuerpos monoclonales que puedan neutralizar al virus. Luego vemos los que ya tienen evidencia experimental, ¿no? Que ya se sabe que hay reacción inmunológica. Y luego tenemos pues lo que está morado. También vimos que había ya un anticuerpo monoclonal que estaba siendo probado, que es el anticuerpo CR3022, que también si nos damos cuenta también está un poco expuesto en la región RBD, entonces podría ser de utilidad. Pero nosotros tenemos un epítope predicho que justamente esté en esa zona y que si se prueba, ¿no? Si se podría probar experimentalmente que un anticuerpo se puede unir y puede bloquear, obviamente sería pues una estrategia muy interesante para, digamos, salir de este proceso contagioso por este SARS-CoV-2, ¿no? Porque estaría neutralizando a este virus, ¿no? Y favorecería a la respuesta inmunológica. Pero igual no somos tampoco muy, digamos, presunciosos a decir que es la herramienta o es el epítope más importante por el cual se podría seguir, ¿no? Sugerimos que podría ayudar frente a una terapia, ¿no? Que podría, ¿no? Lo que nos falta ahora sería, pues, la parte experimental para probar si es que nuestras conjeturas son adecuadas. Y luego lo que ya les había mencionado, los mejores epítopes candidatos para Sudamérica en las proteínas de SARS-CoV-2. Por ejemplo, importante, yo les mencionaba al inicio, nosotros no solamente buscamos para las proteínas estructurales, es decir, para S, para E,
para M y para N. También buscamos para las proteínas no estructurales, ¿no? Y para las proteínas no estructurales, por ejemplo, vemos que hay epítopes que tienen un buen score de cobertura, que es nuevo, es decir, es un novel candidato, pero por ejemplo vemos que para la proteína Spike, nosotros ya habíamos visto, por ejemplo, que ya había sido reportado, por ejemplo, en este caso, por otros investigadores por AMED, pero nosotros también proponemos nuevos epítopos candidatos, ¿sí? Para clase 2 también lo mismo. En este caso, principalmente les decía que para hacer con clase 2 se tiene que ver también la exposición y para eso se debe hacer la interacción en 3D, ¿no? Como vimos en la figura 3, y aquí analizamos la proteína Spike, vemos que hay epítopes, por ejemplo, los más resaltantes, y el que tiene la mejor cobertura de 9, ¿no? Porque va a haber 1 más 1 más 1, es decir, cubre a cada país, ¿no? Y como son 9, porque repito, no había mucha información sobre Uruguay para este punto en particular, entonces los mejores cobertores, miren, 9 de 9, o sea, es para todos los países, si es que se logra aprobar, pues podría, ojo, ¿no? Y quiero ser claro con esto, porque si no mis compañeros me van a colgar, no es que pueda y no es que podrá, podría, si es que se prueba, ser una alternativa para un tratamiento, ¿no? Entonces, vimos que habían dos que eran nuevos, algunos de estos ya tenían evidencia experimental en el IEDB, pero otros ya también, además de tener evidencia, ya habían sido reportados por otros investigadores, en este caso para ambos casos, para clase 1 y para clase 2, AMED y colaboradores en la revista Virus, ¿no? Pero eso no quita que nuestros candidatos también, pues, posteriormente quizás puedan ser probados y probablemente podrían ayudar a combatir esta pandemia. Aquí tengo que hacer una mención a mi compañera Erika Castillo, amiga de David, de Manuel, de Rui, de pregrado, junto conmigo también. Ella nos ha hecho la gentileza de hacer un video. Este video de repente yo lo voy a poner, pero de repente no lo escuchan. La pueden buscar en sus redes también como Ciencia Genérica, la pueden encontrar en YouTube, la pueden encontrar en TikTok, en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? Aquí, por ejemplo, en TikTok pueden encontrar un video de ella explicando cómo o por qué las personas pierden el sentido del olfato, por ejemplo, para los que estén interesados en por qué las personas con COVID pierden el sentido del olfato, la pueden seguir. Le voy a dar clic, ¿no? Para que corra el video y yo les agradecería que me digan si es que lo escuchan para dejarlo y si no lo escuchan, pues les digo, lo pueden encontrar aquí en las redes sociales del proyecto Ciencia Genérica de Erika Castillo. ¿Se escucha? No, no se escucha. No se escucha, ¿no? Sí, eso no sé cómo arreglar aquí para que lo puedan escuchar, pero los invito a seguir a Erika, ¿sí? Para que puedan escuchar el video donde ella explica. Lo voy a poner un rato nada más para que vean algunas cosas para ir explicando, ¿no? Pero el video original lo pueden encontrar en el YouTube o creo que ya está también en el TikTok de Erika, ¿no? En Ciencia Genérica. Aquí lo que Erika menciona es que uno de los elementos claves para que se pueda dar una respuesta inmunológica adecuada son los HLA. En este caso, Erika está presentando a un HLA de clase 1. ¿Y cómo sabes que es de clase 1 o de clase 2? Porque los de clase 1 tienen esta estructura y tienen una beta microglobulina, ¿no? Que sirve como un anchor, como un anchor para que se una con la membrana, ¿no? Pero los clase 2 tienen la misma estructura. Igual, esta parte es idéntica a esta parte, ¿ya? Y aquí tenemos a los epítopos. Los epítopos son fragmentos pequeños de cualquier patógeno que tienen una actividad inmunogénica, es decir, que van a favorecer o que van a desarrollar, mejor dicho, la respuesta inmunológica.
¿sí? Entonces, es importante tener a los HLA, repito, no solamente para SARS-CoV-2, ¿no? Pero también para otras enfermedades, ¿sí? Y también son importantes, por ejemplo, para los trasplantes. Y también son importantes para tratamiento de cáncer, para inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? Un artículo de David Requena, si ustedes revisan su perfil, buscan David Requena en PubMed, ustedes van a encontrar un artículo que habla sobre HLA, publicado en la revista Science en el 2018. Ese artículo fue citado por la Academia de Suecia cuando se otorgó el Premio Nobel de Medicina en el año 2018 a Francis Allison por el CTLA4 y a James Allison, Jim Allison por el CTLA4 y a Tazuku Hongo por su trabajo con PD1 y PDL1, ¿no? Entonces, estas moléculas son importantes y lo que nosotros esperamos con el artículo, ¿no? Es que todo este trabajo, este aumento significativo en la cantidad, en la variación que hemos podido encontrar y en toda la actualización que hemos hecho de las frecuencias alélicas por país, no de HLA clase 1 y clase 2, por país, pues sea utilizado no solamente para SARS-CoV-2, sino que también podría ser utilizado para otras enfermedades, ¿no? Eso realmente sería importante e interesante. Entonces, no los hago perder de repente más tiempo, ¿no? Este video lo pueden buscar, ¿no? Explica también un poco las figuras que hemos visto nosotros, si es que no ha habido si es que no ha habido alguna cosa que no haya quedado claro. Yo solamente he presentado esta imagen, pero aquí ustedes tienen la leyenda, la pueden encontrar también en la descripción, ¿no? del paper, ¿no? Luego nos explica cómo fue la metodología, nos explica las figuras, y luego nos explica, pues, las estrategias que se pueden seguir, ¿no? Ojo, teniendo en cuenta que podrían, ojo, ¿no? ser utilizadas en pruebas de diagnóstico, vacunas y otros tratamientos específicos que no necesariamente tengan que ver con SARS-CoV-2, sino con otras enfermedades. Finalmente, lo que yo les mencionaba un poco, ¿no? Son vacunas basadas en epítopos. Aquí tenemos, este artículo ya es muy, digamos, antiguo, ¿no? Este fue de Callaway en el 2020, más o menos en junio. Ya han pasado 3 meses, de repente hay uno más actual, donde me explican todas las diferentes estrategias vacunales que hay. Y para eso, ¿no? Si ustedes se van aquí al draft de o candidatos vacunales de COVID, van a encontrar esto, van a encontrar varios proyectos, ¿no? Varias iniciativas que están buscando la vacuna, pero dentro de eso, a lo que a nosotros nos interesa, es, por ejemplo, ¿no? las vacunas que son basadas en subunidades proteicas, porque son vacunas que pueden utilizar nuestras estrategias, ¿no? nuestros epítopes, ¿no? que podrían utilizar para hacer. Dentro de estas tenemos una que ya está en fase 1, ¿no? Que es una vacuna rusa, y luego pues tenemos otros, ¿no? Aquí solamente presentaba algunos, y esto ha sido actualizado al 3 de septiembre, ¿no? Probablemente se haya actualizado de nuevo esta página, y obviamente ya hayan más, de repente esta ya haya pasado a fase 1, fase 2. Aquí, importante que ustedes vean, ¿no? Los que ya están en fase clínica, es decir, las pruebas en humanos, pues me indican la cantidad de dosis que debe recibir, el tiempo, ¿no? Al día 0 y luego a los 21 días, y la ruta de administración que es intramuscular, ¿no? Y luego tienen, pues, más, ¿no? Tipos de estas vacunas basadas en epítopes que vendrían a ser una nueva generación de vacunas que tendrían, ¿no? un efecto quizás más positivo en la respuesta contra esta pandemia. ¿Y para qué se puede utilizar esta tecnología, ¿no? de predecir los epítopos? Por ejemplo, ya se está utilizando o ya se está haciendo, por ejemplo, vacunas multiepitópicas, es decir, solamente seleccionando los epítopos, ¿no? Por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esto se está haciendo en relación a que ya hay, pues, Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistentes, ¿no? Y eso ha hecho que pierdan algunos epítopos, y para eso se está tratando de hacer vacunas multiepitópicas que me generen, pues, una mejor respuesta frente a esta infección por tuberculosis, ¿no? Importante ver aquí que se está trabajando tanto con
tuberculosis de origen humano, pero también se está trabajando con epítopos no de origen animal, no que me van a llevar a una vacuna, ¿no? Por ejemplo, la vacuna que nosotros utilizamos, la BCG, el famoso bacilo de Calmette-Guerin, ¿no? Es una vacuna que viene atenuada de Mycobacterium bovis, que es un Mycobacterium que ataca al ganado vacuno, a las vacas, ¿no? Entonces, ya ha habido tantos fármacos, tantas cosas que ya está, digamos, se ha vuelto, no causa, no genera una buena respuesta inmunológica, por eso, y con la aparición de las multiglobos resistentes, surge la necesidad de crear nuevos tipos de vacunas basados en epítopos, ¿no? Y lo importante es eso, ¿no? Que nuestro artículo no solamente contribuya y desearíamos, sería muy importante que ese artículo no solamente quede para SARS-CoV-2, sino que se pueda, o que quizás investigadores podrían utilizar esta data para generar nuevas estrategias vacunales de vacunas no basadas en epítopos, ¿no? Utilizando pues estas predicciones in silico que hemos hecho. Y bien, eso sería todo por mi parte. Les dejo estas dos reflexiones que a mí realmente me gustan mucho, ¿no? La primera, una reflexión que hace quizás el mejor historiador del Perú, Jorge Basadre, en un libro decía, el Perú es problema y posibilidad. El señor Antonio Brac, que fue primer ministro del Ambiente del Perú, le agrega algo importante. El Perú es problema y posibilidad, pero el asunto está en que nos hemos revolcado en los problemas y hemos olvidado las posibilidades, ¿no? Y esa es una cosa básica, ¿no? No tengo financiamiento, no tengo dinero, entonces si no tengo dinero no hago investigación, si no tengo laboratorio no hago investigación, repito, nosotros no hemos pisado un laboratorio en esta pandemia, todo lo hemos hecho desde nuestras computadoras, todo lo hemos hecho desde nuestras casas, sacrificando horas de sueño, algunos más que otros, para ser sincero, ¿no? Por diferentes actividades que teníamos, pero vimos las posibilidades, ¿no? Y esperemos que haya más posibilidades aún. Y la última, en una entrevista, Mario Vargas Llosa a Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa le pregunta, ¿no? Usted alguna vez dijo, muchas cosas he leído y pocas he vivido. Jorge Luis Borges le responde a Mario Vargas Llosa, sí, eso lo escribí cuando tenía 30 años y no me daba cuenta que leer también es una forma de vivir. Entonces, importante siempre la lectura, ¿no? Para estar actualizados y también para ver las posibilidades, o sea, qué se está haciendo fuera o en el país y tratar de buscar nuevas estrategias para tratar de hacerlo nosotros en el Perú, ¿no? Igualmente, siempre han visto el hashtag Sin Ciencia No Hay Futuro en todas las láminas. Es importante hacer ciencia, desde la ciencia básica y la ciencia aplicada, y si tienen alguna duda, pues me pueden ubicar también por cualquiera de estas redes donde estoy, y repito, no se olviden de seguir también a mi amiga Erika Castillo, no en sus redes, para que puedan ver este video y puedan ver otros videos que ella también sube. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y creo que estoy en el tiempo justo. Pasemos a la ronda de preguntas, por favor, si las hubiera. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quisiera extenderle las gracias por habernos expuesto este artículo y pues sin lugar a dudas nos ha parecido muy interesante el potencial de los epítopos para desarrollar las vacunas. ¿Algún asistente tiene alguna pregunta? He visto en el chat, me dice, de pura casualidad no enseña bioinformática. No, te soy sincero, nunca he visto, he llevado bioinformática en pregrado, estoy llevando bioinformática en posgrado, pero no soy bueno con la bioinformática, lo tengo que admitir. No nos llevamos bien con la bioinformática. Eso no quita que algunas cositas, algunas estrategias puedas saber. No sé si alguien más tiene una pregunta. Lo puede escribir por el chat o puede activar su micrófono. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Así quedamos por finalizado esta charla. Muchas gracias, profesor Obert, por esto. Ha estado muy interesante y esperamos volver a tenerlo en otra oportunidad.
Gracias. Encantado, encantado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Agradezco a la persona que haya invitado a Aldair, que no, realmente no pudo estar con nosotros, ¿no? Por otros asuntos, pero hacer extensivo el saludo y el agradecimiento de todos los autores, ¿no? Del artículo de David Requena, de Aldair Médicos, de Manuel Ramírez, de Ruth Chacón y quien les habla, Ober Marín, por la invitación y encantados de poder compartir con ustedes y si tienen alguna duda, pues no duden en contactarnos, ¿no? Siempre estamos dispuestos a ayudarlos y a orientarlos en lo que fuera y lo que estuviese a nuestro alcance. Muchas gracias.